qué bueno hoy, porque la enseñanza determina mucho de entender la belleza, la ternura, lo sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo. Como el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento se manifestó y por qué fue tan singular la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo la proyección del Espíritu Santo fue aún más extraordinaria después de la ascensión de Cristo al cielo, como aquí en la tierra cuando 120 personas estaban esperando en el aposento alto y descendió el poder del Espíritu Santo, hubieron cosas sobrenaturales, un viento fuerte, tembló hasta el lugar de lo del fuerte que estaba el viento allí, y sobre ellos cayeron un fuego especial, el fuego del Espíritu Santo en ellos, y como estas personas tan sencillas, tan humildes, pescadores y con trabajos muy cotidianos, llegaron a hacer cosas sobrenaturales para Dios, y todo porque fueron tocados y prácticamente fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día la iglesia de los últimos días necesita tener ese entendimiento que sin el Espíritu Santo en la iglesia es como tener un pulmón sin oxígeno. No necesitamos con desesperación el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo, entenderlo, buscarlo en las Escrituras y entender por qué el poder del Espíritu Santo es tan necesario. Siempre ha sido necesario, cuanto más en estos últimos tiempos. En especial que el Espíritu Santo en los últimos tiempos se despliega más en lo que es santificación al ser humano. Gracias al Espíritu Santo que hoy cae sobre toda carne, podemos nosotros entender sobre el tema de la santificación a través de la única persona que después que venimos a la salvación en Cristo Jesús nos regenera y nos transforma, y es el poder del Espíritu Santo. Juan 14, 15 a 17 es nuestro punto de entrada en esta noche. Jesús le dice a sus discípulos en esos discursos finales que Jesús está dándole y le está dando a sus discípulos lo que va por venir, le está explicando mucho a ellos y les responde de esta manera el Señor Jesús a ellos: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Miren la belleza. En el Antiguo Testamento es muy notable que el Espíritu Santo descendía en temporadas, en momentos especiales, y vamos a ver hoy a través de las Escrituras sobre ciertas personas, como era el rey, el sacerdote, el profeta, un líder, hasta un artesano, muy especial. Pero en los posteriores tiempos se profetizó, inclusive en el libro de Ezequiel y en el libro de Joel, y a través de las Escrituras se profetizó de la llegada del Espíritu Santo sobre toda carne. Todo aquel que viene a Jesús eventualmente es no solamente sellado por el Espíritu Santo, pero es bautizado por el Espíritu Santo. Y es bueno mirar y comparar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque sabemos que en el Antiguo Testamento es notable que la palabra Espíritu Santo se menciona sencillamente muy poco, como 3 veces, pero sabemos que se menciona de otras maneras, como el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se multiplica cientos de veces la palabra Espíritu Santo o el Espíritu, porque se refiere justamente a lo que el Espíritu Santo vino a hacer aquí en la tierra, es santificar todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador y mostrar al Padre y mostrar al Hijo a través del mover del Espíritu Santo. Ahora, regresemos a lo del principio. El Espíritu Santo como creador. Sabemos que el Espíritu de Dios dinámico estuvo allí en la creación, y las Escrituras nos lo dicen desde un principio. Los primeros versículos del libro de Génesis de inmediato habla
que cuando Dios al principio creó el cielo y la tierra, inmediatamente empieza con lo que dice sobre el Espíritu Santo. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y obviamente que el Espíritu de Dios estaba obrando en lo que es creativo, en lo que es regenerador y lo que es todo lo que era llenar ese vacío que había en la faz de la tierra. Y cómo empezó todo el mover de la creación y todo lo que fue creado, plantas, animales y demás, vinieron hasta a la creación del hombre. Ahí estuvo la presencia del Espíritu Santo, porque justamente cuando llegó al punto de crear al hombre, se dijo en Génesis: hagamos al hombre, hagamos pluralmente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en conversación íntima de la Trinidad. Se estableció que se hiciera el hombre, hagamos al hombre a la imagen de Dios. Qué lindo es saber que somos hechos a la imagen de Dios, y estuvo allí la presencia del Espíritu Santo. También encontramos nosotros que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en su porción dinámica, tocó obreros. Fueron varios los obreros a través de la historia bíblica que fueron apoderados por el Espíritu Santo para sus labores, para contestar el llamado que tenían de momentos sobrenaturales. Sabemos que el Espíritu Santo fue muy exclusivo en escoger al profeta, al rey y al sacerdote, en especial a lo que es el pueblo de Israel. Ese pueblo fue que Dios tomó la decisión de glorificarse en el pueblo israelita, y a través de ese pueblo empezó varios obreros de Dios muy reconocidos, que al empezar a nombrarlos, usted los va a reconocer. Si ha estudiado las Escrituras, obviamente los va a reconocer. José, por ejemplo, este gran hombre de Dios que pasó una gran tribulación, en que su aporte, su confianza que tenía con sus hermanos, sus 11 hermanos, era una familia tan numerosa, y como José pasó por un tiempo de mucha soledad y tristeza, porque sus hermanos tomaron la decisión de salir de él, porque tenían ciertos egoísmos y envidias por lo que él siempre andaba proclamando sobre sus sueños y lo que Dios le mostraba y lo contaba a él. Entonces él creó esta discordia entre sus propios hermanos, como egoísmo de sus hermanos, y eventualmente decidieron venderlo a la esclavitud, y él terminó, como sabemos toda la historia, en la cárcel por algo que él no hizo, etcétera, etcétera. Y tuvo una vida muy agitada y de mucha soledad, en una tierra donde él llegó que no conocía, que fue Egipto, como esclavo, y eventualmente de allí fue que empezó el pueblo de Dios, los israelitas, a formar una gran nación, al crecimiento de la gran nación israelita. Génesis 41, 38 al 40 nos da esa información sobre cómo el Espíritu de Dios obró en José, este gran hombre manso. A pesar de toda la tribulación que pasó, por lo que los hermanos le hicieron a él, este hombre tan manso logró de nuevo captar ese poder que venía del Espíritu Santo hacia él. Dice: y el faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y José les dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay tan inteligente. Y a José le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que tú digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. Una vez el faraón descubrió a este jovencito judío que haberse ser liberado de la cárcel por algo que no hizo, y llegar allí frente al faraón, porque él pudo profetizar y distinguir los tiempos que se apresuraban en el tiempo. Y como faraón discernió y se dio cuenta que había una realidad y que sí iba a pasar lo que estaba profetizando José a través de las revelaciones que Dios le daba y los sueños. Entonces al faraón
descubrir el sueño que tuvo de las vacas flacas y las gordas y interpretárselo José con tanta especialidad. Eventualmente lo puso muy en alto. Pero José hizo todo eso sobrenaturalmente porque estaba inspirado por el poder del Espíritu Santo en él. Por eso es que actuó José como actuó ante Faraón y el respaldo que tuvo Dios. Si algo hoy en día tenemos todos nosotros los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos en un mover sobrenatural, los que tenemos desesperado deseo de estar en la presencia de Dios en todo lo que hacemos, y no solamente estar en la presencia de Dios, sino que también descubrir la voluntad de Dios, que es buena, perfecta, agradable. Necesitamos nosotros la voz del Espíritu Santo a nuestra alma, al igual que esos hombres fieles como José. Acá hay un hombre que no era rey, no era un príncipe, era parte de la tribu de Judá. Sin embargo, había un trabajo que hacer, un labor que hacer. Es tan lindo ver que aún en el Antiguo Testamento se escogían ciertas personas para ciertas tareas, y esas personas escogidas de parte de Dios y confirmadas ante los hombres, se descubrían la importancia del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Encontramos, dice, como pueden ver, el Señor ha designado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia, en dotes artísticas. Quiero que sigamos, déjense un buen ratito esa porción ahí para que la gente lo lea despacito. No la muevan hasta que diga yo un amén por ahí. Pero lo que quiero es que usted lea con cuidado este versículo y descubra que aún el Espíritu de Dios, como es un espíritu tan creativo, obviamente lo máximo en creación y en belleza lo hace el Espíritu Santo. Y de tal manera ese espíritu creativo cayó sobre este hombre que se llamaba Bezaleel. Y como este hombre tenía estos dones tan especial, inclusive cuando el apóstol Pablo ora por la iglesia de Efesios, pide lo mismo, pide que estemos llenos de sabiduría, que estemos llenos de inteligencia y de toda ciencia. Piden tiene la misma petición que ya ocurrió en el Éxodo 35, 30 al 31, cuando estaban trabajando en el tabernáculo. Necesitaban de este hombre que era un artesano muy especial, y descubrimos nosotros que en nuestros días hemos permitido que las bellas artes se entreguen al mundo, que las bellas artes las vemos como eso es pecaminoso, y las bellas artes es la obra de Dios en el ser humano para la expresión máxima que Dios permite. Por eso, si usted tiene talentos en algunos aspectos de su vida, si usted es un buen cantante, un buen pintor, un gran escritor, eso todo viene del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es que te da talento para hacer eso, te da la inteligencia para hacerlo, te da la ciencia y el don especial de parte de Dios, porque es el Espíritu Santo el que inspira y transforma vidas que son naturales a algo sobrenatural, distinguido y especial por la formación que da el Espíritu Santo. ¿Cuánto más podemos decir nosotros del gran libertador Moisés? Ese gran hombre dulce y manso necesitó, aun cuando tuvo ese encuentro tan especial con la zarza que ardía pero no se consumaba, y tuvo esa experiencia personal cuando le preguntó a Dios que en qué nombre iba a ir. Dios le dijo, como le dijo a Pablo cuando dijo, bástate de mi gracia, le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Diles que yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob, y yo soy el que soy. Qué belleza de conversación entre Dios y un siervo de Dios como Moisés. Y descubrimos que más adelante dice la palabra, en Números 11 y 6 a 17, el Señor le dijo a Moisés, junta 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos llevarán contigo la carga del pueblo, ya no la llevarás tú solo. Este fue un momento tan especial del mover del Espíritu Santo para ayudar la delegación
que estaba enfrente de Moisés. Moisés, de que amanecía hasta que anochecía, tenía que tratar con casos personales del pueblo de Dios. Y venían y hacían fila y tenían que esperar. Entonces, hasta su suegro se dio cuenta de que Moisés estaba causando al mismo trastorno físico y emocional, me imagino yo, por estar tanto tiempo en consejería. Y eventualmente el Espíritu Santo, a través de lo que le dice Dios ahí a Moisés, le dice que encargue 70, y así como el Espíritu Santo moraba en Moisés en el don de inteligencia y sabiduría para dictar certámenes en cuanto a consejería de toda índole, familiar y demás, asimismo ese Espíritu estaba en esos 70 jueces escogidos por Moisés. De nuevo, el mover del Espíritu Santo para ayudar a la delegación de un pueblo número, porque el pueblo de Israel era un pueblo número cuando estaba en el desierto, eran los millones. Josué, también uno de los grandes hombres de Moisés, el que le siguió a Moisés, el que fue delegado a conquistar la tierra. Él necesitaba gran ayuda del Espíritu Santo, necesitaba gran ayuda para descubrir qué era el Espíritu Santo quería en él. Y entonces descubrimos nosotros que Josué, a través del tiempo, el Espíritu de Dios lo tocaba a él de gran manera. Y el Señor le dijo, pues toma a Josué, hijo de Nun, esto no a Moisés, que es un hombre con espíritu, pon tus manos sobre él y llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y en presencia de ellos entrégale el mando. Pon sobre él tus propias atribuciones para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Dejen un buen rato allí en la pantalla. Este es un momento especial de transición de poder en el Antiguo Testamento, de aquel ministerio de liberación de Moisés a Josué, un nuevo ministerio en conquista. Y esto vino a través de la imposición de manos y fue hecho público para que todo el pueblo se diera cuenta que era Josué, aquel que fue fiel al lado de Moisés, aquel que lo esperaba a Moisés cuando subía al monte a orar con Dios, aquel que le levantaba las manos. Todas estas personas vemos cuando Josué peleaba y cómo estaba ahí al lado de Moisés, y a través de su fidelidad ante Dios, al hombre de Dios, que eventualmente ya era tiempo que se iba a ir con Dios, cayó sobre Josué ese poder por la imposición de manos de Moisés hacia Josué para empezar a conquistar la tierra. Qué evento tan hermoso, y la transición que hubo en público para que todo el mundo entendiera y todo el mundo no tuviera una duda que el hombre escogido por Dios había sido directamente Josué. Gedeón. Ahora entramos a la etapa de los jueces. Cuando entraron a la tierra prometida, una de las maneras que se dirigía al pueblo de Dios era a través de los jueces. Y Gedeón vivió un tiempo difícil, un tiempo donde los enemigos del pueblo de Dios los humillaban, les tropezaban sus cultivos, entraban con camellos, les tropezaban sus cultivos y le hacían mucho daño. Y Gedeón vivió ese tiempo, y era un tiempo donde en verdad ser judío era algo muy complejo. Había un complejo ser judío porque sabía que estaban rodeados de enemigos en la nueva tierra. Sin embargo, dice la palabra, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiseritas se le unieron. O sea, la unción del Espíritu Santo te hace influyente. Cuando cae la unción del Espíritu Santo sobre Gedeón, se le unieron otras tropas para ayudar a la liberación del pueblo de Dios de sus enemigos. Eso sucede cuando a las personas que están llenas del Espíritu Santo tienen un don especial de influencia para alcanzar los propósitos ya asignados de Dios para un pueblo. ¿Y qué decimos de Sansón? Sansón, un gran juez, un hombre de mucha fuerza. Inclusive en nuestros días de hoy tratan siempre por organizar el carácter, el tipo de Sansón a través de los medios de televisión y lo vemos con los héroes de DC Comics y otros así. Y Sansón era ese tipo de persona que tenía poder, mucho poder físico. Y dice en Jueces 13, 24, 25, y la mujer dio luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció
y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y quiero hacer algo muy importante. Cuando el Espíritu Santo descendía o estaba con alguien para una tarea, era algo que era temporal, no permanente. Por momentos especiales venía el Espíritu sobre estas personas para los elegía a Dios, y al momento que se entregaban a una tarea o una circunstancia o confrontar alguna adversidad, ahí está el Espíritu de Dios sobre ellos. Muy diferente a hoy, que el Espíritu Santo está permanente en nosotros. Hasta eso tenemos que entender nosotros y glorificar el nombre del Señor por el tiempo que vivimos hoy. ¿Y qué podemos decir de Jefté? Otro gran juez. Jefté fue un hombre que creció, era de madre soltera. Los niños en el tiempo de él, imagino jóvenes y demás, no querían jugar con él porque lo tenían como un bastardo, se burlaban de él y demás. Y él creció muy solo, muy apartado, hijo de madre soltera, porque el padre nunca lo reconoció. Sin embargo, Jefté, Dios hizo con él algo extraordinario, lo llenó de su espíritu. Jefté estaba distanciado aún de su pueblo, y tuvieron que los jueces de Israel buscarlo a él y decirle: Jefté, sabemos que tú estás apartado, pero que tienes ciertas habilidades y te necesitamos. Y lo reclutaron a Jefté para que viniera a ayudarlos a ser liberados también. Dice la palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. De nuevo, este gran juez vino a ser un gran libertador gracias al poder que venía sobre él de parte del Espíritu Santo. Saúl, aun cuando Saúl tuvo sus fallas en lo último de su vida, cuando fue elegido como rey, como príncipe de Israel, el profeta Samuel fue a él y lo ungió con el aceite y demás, y le profetizó que había sido escogido. Y hubo un momento en que Saúl fue a buscar las asnas perdidas de su padre, y tuvo un momento en que Samuel advirtió: va a tener un encuentro con unos profetas y ellos van a tener esto y este aspecto, y van a tener estas y estas cosas. Y así como le profetizó Samuel a Saúl, sucedió. Dice la palabra en 1 Samuel 10:6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Aquí empezó el tiempo glorioso. Después José se descuidó, que es otra cosa que tenemos que entender nosotros como creyentes, y tenemos el poder del Espíritu Santo. No descuidemos el don del Espíritu Santo, no contristemos al Espíritu Santo. Nuestra porción de una vida vital en el cristianismo depende del poder del Espíritu Santo en nosotros. Aquí sucedió que el gran hombre Saúl especialmente llega a ese lugar, y en sí están los profetas y están con panderos y demás cosas, y empiezan a profetizar, y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl cuando estaba en su tierno comienzo como príncipe de Israel, primer príncipe de Israel, y vino a ser el rey de Israel, y empezó también a profetizar él, porque vino el Espíritu de Dios sobre él, porque el Espíritu de Dios no hace excepción de nadie. En el Antiguo Testamento se escogía a ciertos individuos. También el Espíritu Santo del Antiguo Testamento fue el que usó a muchos hombres para ser los portavoces de Dios, personas muy escogidas, como encontramos nosotros. El Espíritu regenerador de Dios despliega actividad, pero no se recalca, no se enfatiza como tenemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo demuestra. En Ezequiel 13:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, según ellos profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra. De nuevo, aquí Ezequiel nos habla de lo que puede suceder cuando las personas por A, C o B razón se desconectan del Espíritu de Dios y empiezan a profetizar cosas que no vienen del Espíritu de Dios, y en verdad son inventos de sí mismos.
Y pues tenemos que tener mucho cuidado nosotros en reuniones y en momentos de oración y en momentos que nos impongan manos o imponer manos, de reconocer y entender, porque la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento de que no nos dejemos imponer manos a la ligera. Es muy importante. En el Salmo 143:10 dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Esto lo escribieron David, otro hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, y habla que tu buen espíritu me lleve por caminos rectos. El Espíritu Santo, de nuevo, en el Antiguo Testamento aún es el gran regenerador, porque encontramos personas como el rey David, que hizo hazañas desde jovencito hizo hazañas cuando era solamente el pastor de las ovejas de su papá, y cómo las cuidaba, hizo hazañas de protegerlas de leones, de osos y demás. Y después sabemos la gran historia entre David y Goliat y lo que sucedió, y cómo este jovencito tenía ese poder de Dios para enfrentar cosas muy serias. Y sin embargo, cuando él escribe el Salmo 51, después de haber caído en un gran error, haber cometido un gran error, le pide a Dios perdón y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ezequiel 36, 25, 29 dice, una de las promesas: esparceré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues lo limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo les limpiaré de todas sus impurezas y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. Aquí el Señor hace una promesa al pueblo de Dios, hace una promesa de lo que es la llenura del Espíritu Santo y lo que se puede lograr. Una de las cosas que se logra cuando estamos llenos del Espíritu Santo es tener un corazón sensible. Algunos de nosotros, cuando no teníamos el conocimiento y el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, fuimos personas muy insensibles, muy insensatas, muy duros, a veces muy hostiles, a veces muy agresivos. Y todo eso se da porque estábamos bajo el poder de esa naturaleza caída. Y de pronto vino a nosotros y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y el Espíritu Santo empezó a transformar nuestras vidas. Las cosas viejas ya pasaron y pone todas esas cosas nuevas. Y en esa transformación, si algo hace el Espíritu Santo, hace que tu corazón sea sensible, porque conforme es el Espíritu de Dios, que es un espíritu tierno, así tú tienes que ser una persona tierna. Una persona no puede decir que está llena del Espíritu Santo y ser arrogante, y ser dura, y enjuiciar a la gente y juzgar a los demás, y estar llena de situaciones y siempre encontrar lo malo de los demás. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se demuestra que su ternura, a través del amor que hay en él, la paz que hay en esa persona, la paciencia, lo que es la fe, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio, todas las características del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como regenerador y como alguien que nos advierte de la venida del Mesías y cómo tan importante esta venida para nosotros. Inclusive en Lucas 11:13, el Señor Jesús haciendo una parábola sobre cuando se ora, y le dice y les explica sobre cómo pedirle al Señor y cómo ser intensos en lo que le pedimos al Señor y saber pedirle al Señor. Y dice: pues ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pidan. Ese es el tiempo ahora en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo como regenerador nos habla de la relación del Mesías con su venida. En Lucas 11:13 dice lo mismo, que el Espíritu Santo se da dado al quien se lo pida. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy especial en el Nuevo Testamento. No sé qué, pero el que diga la verdad les conviene que yo me vaya. Este Señor Jesús diciendo: porque si no me voy, el Consolador no vendrá sobre vosotros. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bauticen todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don
del Espíritu Santo. Eso lo dijo en Hechos 2:38, pero ya en Hechos capítulo 10, cuando va a la casa de un gentil, descubre que antes que ellos tengan un tiempo a arrepentirse, como venía con la palabra a explicarles Pedro, cayó sobre ellos el Espíritu Santo y ya empezaron a arrepentirse, pero vino el Espíritu Santo para darles ese corazón tierno que fue profetizado por tiempo atrás. Y no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes, queriendo reconocer, amados hermanos, que Dios te ama y que Dios quiere bendecir tu vida y que Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, de nuevo, eran ciertas ocasiones para ciertos individuos. Ahora el Espíritu Santo mora sobre toda carne. Todo el que acepta a Jesús como Salvador tiene esa línea directa con el Espíritu Santo y tiene ese poder que viene del Espíritu Santo. Desafortunadamente, en muchas iglesias, en algunas iglesias, no puede ser en muchas, en algunas o pocas, mejor decirlo, porque eso no lo sé, solamente lo sabe Dios. No enseñan, no manifiestan mucho sobre el Espíritu Santo, y es una gran pérdida de oportunidad, porque es el Espíritu Santo el que está transformando la iglesia del Señor, el que la embellece y la está preparando, es el Espíritu Santo.